Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 6, para el 9 de noviembre de 2024. Más testimonios acerca de Jesús. Sábado 2 de noviembre. Para memorizar. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12, verso 32. Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó. En las palabras de algunos que testificaron abiertamente en favor de Jesús: cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? Juan capítulo 7, verso 31. En efecto, él respaldó sus palabras con acciones que demostraron la veracidad de ellas. Pero a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum, tras la alimentación de los 5,000, da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que conducirá al juicio y a la ejecución de Jesús. La lección de esta semana examina a algunos que dieron testimonio en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús, y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 3 de noviembre. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. La lección número 2 describió cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que el Bautista desapareciera de escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. Escucha Juan capítulo 3, versos 25 al 36. ¿De qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino el que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Surgió una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación. Probablemente sobre la eficacia del bautismo, comparar con Marcos capítulo 1 versos 4 y 5. Curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a él para dirimir la cuestión, mencionan a Jesús.
está bautizando y todos van a él. Juan capítulo 3, verso 26. No es difícil leer entre líneas que están celosos de Jesús y preocupados por la reputación, tanto de su maestro como de ellos mismos. Habría sido muy fácil que Juan cediera a los celos, pero no lo hizo pues sabía cuál era su misión. Por el contrario, recordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo. Vino, en cambio, a señalar hacia él, a prepararle el camino, a ser su testigo. Juan capítulo 1, versos 6 al 8. Utilizando la ilustración de una boda, se compara a sí mismo con el amigo del novio y a Jesús con el novio. La novia sería el pueblo de Dios, comparar con Oseas capítulo 2 versos 16 al 23, Isaías capítulo 62 versos 1 al 5. Luego, en palabras que muestran la verdadera grandeza de Juan, dice: Él tiene que crecer y yo menguar. Juan capítulo 3 verso 30. Juan capítulo 3 versos 31 al 36 continúa la comparación entre Jesús y Juan para destacar así la superioridad del Mesías respecto de su precursor. Al dirigir así la atención hacia Jesús, Juan subraya nuevamente la idea del testimonio. Quienes reciben ese testimonio y creen en Jesús tienen vida eterna. Quienes no lo reciben quedan bajo la ira de Dios. Eso dice el texto. Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo. Juan capítulo 3 versos 16 y 17. Pero quienes rechazan el regalo que se les ofrece, enfrentan la consecuencia de sus propios pecados, la muerte eterna. ¿Cómo podemos aprender la lección de la humildad en relación con Dios y con los demás? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Juan acerca de la humildad? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 5 de noviembre. Aceptación y rechazo. La lección número 2 describió la alimentación de los 5.000 en Juan capítulo 6, pero no cubrió la sección final de esa historia que se estudia aquí. Escucha Juan capítulo 6, versos 51 al 71. ¿Qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Después de ser alimentada milagrosamente por Jesús, la gente estaba dispuesta a coronarlo rey. Juan capítulo 6, versos 1 al 15. Luego Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35. Explica con más detalle que este pan es su carne, que da para la vida del mundo. Juan capítulo 6, verso 51. Esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Juan capítulo 6, verso 66. Desde un punto de vista humano, esto debió ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es agradable. ¿Quién no quiere ser aceptado? Pero cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, eso resulta naturalmente desalentador. Al ver a la multitud marcharse, Jesús pregunta a su círculo íntimo, los 12, si quieren irse también. Entonces Pedro hace su sorprendente confesión, otro testimonio tanto de lo que Jesús tiene como de quién es. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros y escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que no había nadie como él. Se apoderó de ellos la convicción de que, por insólitas que fueran algunas situaciones, y por mucho que todavía no comprendieran acerca del propósito de su venida, este hombre era el Mesías. Solo después de su muerte y su resurrección, comenzaron a entender por qué había venido al mundo. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que la mayoría suele estar equivocada? ¿Por qué debemos recordar esto, especialmente en los aspectos de nuestra fe que son impopulares para la mayoría, incluso para la mayoría de los cristianos? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 5 de noviembre. Aceptación y rechazo. La lección número 2 describió la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6, pero no cubrió la sección final de esa historia que se estudia aquí. Escucha Juan capítulo 6, versos 51 al 71. ¿Qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le respondió: «¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Después de ser alimentada milagrosamente por Jesús, la gente estaba dispuesta a coronarlo rey. Juan capítulo 6, versos 1 al 15. Luego Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro. «Yo soy el pan de vida». Juan capítulo 6, verso 35. Explica con más detalle que este pan es su carne, que da para la vida del mundo. Juan capítulo 6, verso 51. Esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Juan capítulo 6, verso 66. Desde un punto de vista humano, esto debió ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es agradable. ¿Quién no quiere ser aceptado? Pero cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, eso resulta naturalmente desalentador. Al ver a la multitud marcharse, Jesús pregunta a su círculo íntimo, los 12, si quieren irse también. Entonces Pedro hace su sorprendente confesión, otro testimonio tanto de lo que Jesús tiene como de quién es. «Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios». Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros y escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que no había nadie como él. Se apoderó de ellos la convicción de que, por insólitas que fueran algunas situaciones, y por mucho que todavía no comprendieran acerca del propósito de su venida, este hombre era el Mesías. Solo después de su muerte y su resurrección, comenzaron a entender por qué había venido al mundo. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que la mayoría suele estar equivocada? ¿Por qué debemos recordar esto, especialmente en los aspectos de nuestra fe que son impopulares para la mayoría, incluso para la mayoría de los cristianos?
audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 6 de noviembre. El testimonio del Padre. El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra Logos como de alguien que está con Dios el Padre. Juan capítulo 1, verso 1. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. Juan capítulo 1, versos 32 al 34. Pero el Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. Escucha Juan capítulo 5, versos 36 al 38. ¿Qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. Escucha Mateo capítulo 3, verso 17, capítulo 17, verso 5, Marcos capítulo 1, verso 11 y Lucas capítulo 3, verso 22. También segunda de Pedro capítulo 1, verso 17 y 18. ¿Qué dice el Padre acerca de Jesús? Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Marcos capítulo 1, verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión, el comienzo del ministerio de Jesús. El Padre afirma que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace. Pero en un momento crucial del ministerio de Cristo, el Padre vuelve a hablar, esta vez según consta en el Evangelio de Juan. Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los días de ese ministerio, los líderes religiosos incapaces de detenerlo. Juan capítulo 12, verso 19, querían verlo muerto ahora más que nunca. Las multitudes estaban muy entusiasmadas por él, sobre todo porque cada vez más gente lo seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Juan capítulo 12, versos 17 y 18. Incluso los griegos que estaban allí para la fiesta querían ver a Jesús. En respuesta a las palabras de Jesús, en Juan capítulo 12, verso 28, Padre, glorifica tu nombre, el Padre vuelve a hablar desde el cielo. Comillas, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como ya hemos visto, la hora de gloria de Jesús es la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz es la culminación de su ministerio terrenal.
Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a Él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 7 de noviembre, el testimonio de la multitud. El último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón». Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Juan había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a ser. Las líneas citadas anteriormente de Juan capítulo 7 versos 37 y 38 son otro ejemplo de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo y de lo que haría en favor de todos aquellos que acudieran a Él. Eran afirmaciones sorprendentes. Cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Juan capítulo 7 versos 37 al 53. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Pero algunos decían: «¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?» Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué no le habéis traído?» Los alguaciles respondieron: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Entonces los fariseos les respondieron: «¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es». Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés. Ver Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer en Belén, todo lo que era cierto acerca de Jesús. Comparar con Mateo capítulo 1, verso 2, aunque muchos parecían no saberlo. Incluso los oficiales que lo arrestaron quedaron perplejos ante él y su elocuencia. Los fariseos respondieron a los oficiales con una pregunta: ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Juan capítulo 7, verso 48. Esta pregunta de los fariseos dio a Juan la oportunidad de convocar nuevamente al testigo Nicodemo, quien tras su encuentro con Jesús procuraba protegerlo de las maquinaciones de sus pares. ¿Juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Juan capítulo 7, verso 51.
¿Aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el Sanedrín no es suficiente para afirmarlo, tal acción sumada a lo que hizo después de la muerte de Jesús, ver Juan capítulo 19 versos 39 y 40, es evidencia sólida de que llegó a creer en él. Y así la respuesta a la pregunta de los fariseos en Juan capítulo 7 verso 48 fue: sí, uno de los fariseos creyó en él. Escucha Juan capítulo 7 verso 49. ¿Qué decían los líderes que mostraba su desdén por las masas que seguían a Jesús? ¿Qué lección podemos extraer de ellos? Juan capítulo 7 verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 8 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee en El deseado de todas las gentes, de Ellen White, los capítulos La crisis en Galilea, páginas 347 a la 359, y En el atrio exterior, páginas 574 a la 580. Comillas. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constantes contiendas. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias, y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido, y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras que abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos: «Tú eres el Cristo». El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 358. Preguntas para dialogar 1. En clase, hablen sobre la difícil cuestión de por qué algunas personas, cuando se les dan pruebas de que Jesús es el Mesías y de la verdad del cristianismo, las aceptan de buen grado, y por qué otras, cuando se les dan esas mismas pruebas, las rechazan. 2. ¿Qué verdad más importante puede haber que el hecho de que Jesucristo haya muerto por nuestros pecados? Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a conocer esta verdad crucial? Por la ciencia, la ley natural, la teología natural, la lógica, la razón. Ciertamente estas cosas podrían de hecho llevarnos a creer en un Dios creador, una primera causa, un motor inmóvil, lo que sea. Ninguna de estas disciplinas, ya sea solas o incluso juntas, podrían enseñarnos la verdad más importante que necesitamos saber. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué debería enseñarnos este hecho? Que todas estas disciplinas, incluso en principio, no podrían llevarnos a lo único que realmente necesitamos saber, sobre lo crucial que es hacer de la Biblia nuestra autoridad final y última en cuestiones de fe. 3. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe contar lo que Dios ha hecho en y por nosotros?